Imagina esto. Un caballo sin jinete aparece al amanecer, tambaleándose entre la bruma seca del desierto. Tiene los flancos arañados, los ojos blancos de terror, y la silla aún manchada con algo que no es polvo. Nadie lo reconoce, nadie lo reclama. Solo saben que vino desde Peña Escondida, un lugar donde ni los cuervos se atreven a posarse cuando cae la noche. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos nombres desaparecen de los mapas? Peña Escondida es uno de ellos, un desfiladero agrietado, por el calor, donde el eco nunca repite lo mismo dos veces. Cuentan que hace un siglo una mujer fue quemada viva en esas rocas, acusada de pactar con algo que ni los sacerdotes querían nombrar. Desde entonces su sombra se arrastra por las paredes como carne podrida, bajando de las cavernas en las noches sin luna, buscando venganza. Las leyendas del viejo oeste están repletas de brujas, aparecidos, espectros que lloran bajo tierra. Pero esta historia va más allá, porque no se trata solo de una maldición antigua, sino de una criatura viva, algo que camina con patas de hombre y colmillos de bestia, algo que aúlla entre los cañones y deja huellas que ningún lobo debería dejar. Sí, estamos hablando del hombre lobo, y esta no es una de tantas historias de terror inventadas por borrachos. Esta ocurrió de verdad. Joaquín Murrieta, el hombre marcado por la culpa, el que carga en la mirada todos los secretos del desierto, fue testigo. Él la vivió. Él vio lo que nadie debería haber visto. Y aunque sobrevivió, jamás volvió a dormir tranquilo. Esta es su confesión, un recuerdo que aún sangra en su memoria como una herida abierta, una cruz rota en medio del desierto, un aullido que no viene de ninguna garganta conocida, y unos ojos, dos ojos brillando desde la maleza que aún lo siguen. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. Partió antes del amanecer, cuando el cielo aún era una costra morada y el aire olía a polvo viejo. Joaquín Murrieta montó su mula sin decir palabra, con la escopeta Henry colgada al hombro, una daga oxidada oculta en la bota izquierda y un crucifijo torcido colgando del cuello, regalo de una mujer que gritó oraciones mientras el desierto le devoraba los hijos. En la alforja llevaba solo agua, un puñado de carne seca y un mapa que nadie más se atrevía a mirar. Avanzó por sendas que no figuraban en ningún registro, caminos borrados por el tiempo, marcados apenas por los restos de cercas comidas por el óxido y árboles retorcidos como huesos partidos. Cada rama seca parecía una mano pidiendo socorro. A cada paso, la luz se volvía más pálida, como si el sol supiera lo que lo esperaba más adelante y se negara a alumbrarlo. Fue al cruzar un cañón silente que lo vio por primera vez. Un símbolo tallado en la piedra, grande como una tumba, un ojo sin pupila, rodeado de serpientes cruzadas. El mismo dibujo estaba en su mapa, pero aquí, al natural, el ojo parecía moverse, observarlo, acusarlo. Murrieta tragó saliva y tocó el crucifijo con los dedos sucios. Nada dijo, nada pensó, solo avanzó. Las horas se arrastraron como un animal herido, y al caer la tarde, las sombras comenzaron a alargarse con forma de cosas que no pertenecían al mundo de los vivos. Joaquín encontró un refugio rocoso y decidió pasar allí la noche. Encendió una pequeña fogata, masticó en silencio un trozo de carne seca y dejó que el calor del fuego empujara los pensamientos lejos. Pero no fue suficiente. Los primeros sonidos llegaron como un rumor torcido. No eran pasos humanos, ni pisadas de mula. Sonaban como garras mojadas arrastrándose por tierra seca, lentas, pacientes, como si supieran que él ya no podía huir.
Murrieta se levantó de golpe, la escopeta lista, los ojos clavados en la oscuridad más allá de la fogata. Nada, solo viento, solo noche, solo silencio, por ahora. Pero algo lo observaba, no con ojos, sino con presencia, con hambre, con una memoria vieja como las rocas del cañón. Un olor agrio impregnó el aire. No era animal, era más antiguo, como grasa humana quemada y tierra abierta a la fuerza. La mula se agitó, tironeó de las riendas y luego quedó quieta, como si entendiera que resistirse sería peor. Murrieta no durmió. Apenas parpadeó. La criatura, aún sin forma, aún sin nombre, se movía entre las piedras, dejando marcas donde no había pisadas. A veces escuchaba un susurro detrás del viento, una risa apagada mezclada con un grito ahogado. En una roca cercana descubrió algo nuevo al amanecer, el mismo símbolo del ojo, pero esta vez abierto, sangrante y aún húmedo. Algo había estado muy cerca, y todavía lo estaba. Cuando el aliento del desierto se volvió escarcha y la noche parecía contener la respiración, Joaquín Murrieta despertó sobresaltado. La fogata apenas susurraba brasas moribundas, pero lo que lo hizo empuñar la escopeta no fue el frío ni el silencio, fueron las huellas. Alrededor del campamento, el suelo estaba marcado con pisadas que no pertenecían ni al hombre ni a la fiera. Eran hondas, largas, como si algo con dedos de garra e intenciones antiguas hubiera danzado lentamente a su alrededor mientras dormía. La temperatura había descendido con una brutalidad que el desierto no explicaba. El aire olía a cueva cerrada y cuero podrido. Joaquín giró los ojos hacia las rocas y, por un instante, sintió que algo se ocultaba allí. No lo vio, pero lo supo, como se sabe que uno ya no está solo. Decidió no esperar más. Ensilló a la mula con manos tensas, sin mirar atrás. La criatura no necesitaba acercarse. Bastaba su aliento para doblar el tiempo, para que los árboles crujieran como si llevaran siglos muertos. A cada paso, el camino parecía menos real, más antiguo, y fue entonces que la vio. Al final de la vereda, apenas iluminada por un rayo sucio de luna, una figura se arrastraba por la tierra como si hubiese nacido del polvo. Era una mujer cubierta de trapos negros, el cabello suelto como telarañas y la piel tenía el color del sebo endurecido. Avanzaba de rodillas, murmurando palabras en una lengua que no pertenecía al presente, náhuatl antiguo, como si el tiempo se hubiese abierto, dejando escapar algo que nunca debió regresar. Joaquín se acercó con el corazón martillando. Cada paso era una decisión contra la razón, pero no podía evitarlo. Algo en esa figura tiraba de él, como si su propio pasado estuviera atrapado en esa silueta. Entonces la mujer giró, y el mundo cambió. Su rostro era un grito deformado. La boca no se abría en una sola dirección, sino en dos, como si hubiera sido rajada hasta las mejillas. De entre los labios partidos, una lengua bifurcada emergía, moviéndose con una lentitud obscena, reptando en el aire como una serpiente hambrienta. No emitió sonido alguno, solo lo miró, como si ya lo conociera, como si lo hubiera esperado por generaciones. Joaquín alzó la escopeta, pero fue inútil. En un parpadeo, la mujer fue tragada por la tierra agrietada. No huyó, no se desvaneció como niebla, fue absorbida como si el desierto tuviera boca y memoria. Lo único que quedó fue una marca en la arena parecida a un símbolo o a un aviso. Murrieta no dijo palabra, no rezó. Solo siguió avanzando, sabiendo que la historia ya no le pertenecía. Ahora él era parte de ella. Cuando el sol se arrastraba moribundo detrás de las
colinas. Joaquín Murrieta se detuvo frente a la boca de la mina. No era una entrada, era una herida, una abertura negra entre las rocas, como si la tierra hubiese intentado vomitar algo y luego se hubiese arrepentido. Las piedras que la rodeaban estaban manchadas, no con pintura, no con barro. Eran símbolos tallados con furia, marcados con sangre seca, con uñas desgastadas hasta el hueso. Aquello no era advertencia, era desesperación. Las sogas colgaban rotas, las velas derretidas, aún con olor a cera quemada, temblaban ante la brisa que no venía de afuera. Otros habían estado allí antes y ninguno regresó. Joaquín encendió la linterna de queroseno. La llama vaciló como si dudara en obedecerlo, pero él no retrocedió. Dio el primer paso y la oscuridad lo tragó. Allí dentro el aire no era aire, era algo más denso, más húmedo, como si respirara con él. Las paredes estaban vivas, susurraban en lenguas sin vocales, en ecos que no podían venir de garganta humana. El suelo crujía bajo sus botas, mas no era tierra lo que pisaba. Eran restos, fragmentos, algo que alguna vez tuvo nombre. Los túneles se angostaban a cada tramo. Las vigas cedían, podridas por el tiempo o por algo más corrosivo. Y entonces, entre dos pilares partidos, lo vio. Un esqueleto, encogido como un niño atemorizado, con la boca abierta en una mueca imposible. No era una expresión de muerte, era de horror eterno, como si hubiese gritado durante siglos. Murrieta se obligó a seguir. La linterna apenas arañaba la oscuridad, y allí, al final de un corredor donde hasta los insectos se negaban a habitar, encontró un altar improvisado. Un conjunto de piedras dispuestas con una precisión malsana, como si alguien hubiera querido imitar una iglesia, pero invertida. En el centro, un cráneo. Aún tenía mechones de cabello pegados a la carne seca, los labios retraídos sobre dientes ennegrecidos. Pero no estaba solo. Alrededor del cráneo, cuidadosamente colocados como ofrendas, pequeños fragmentos de uñas, ojos aún húmedos y dientes que no parecían haber caído por edad. Joaquín sintió que algo en su estómago se rompía, no por el asco, sino por la certeza. Aquello no era obra de una mente enferma, era un ritual, una ofrenda, para algo que aún esperaba en las profundidades, y él había llegado tarde, o quizá justo a tiempo. La llama de la linterna de Joaquín titubeó como si algo la hubiese acariciado desde dentro. Un soplo helado le rozó la nuca, pero no venía del fondo del túnel. No podía venir. A su espalda solo había roca cerrada, tierra compacta y silencio. Aún así, el viento persistía, un aliento que no era de este mundo. Giró lentamente, con el estómago contraído, los dedos apretando la empuñadura de la linterna como si fuese su última defensa. Y entonces la vio, no con claridad, sino como una mancha viva que se arrastraba sobre el techo. No caminaba, se deslizaba, como un trozo de carne colgando, retorcido, indecente. Era una figura deforme, colgada cabeza abajo como un insecto inmenso. Sus brazos eran demasiado largos, tan finos que se curvaban como ramas de espino seco. De las puntas brotaban garras que no terminaban nunca, y de su torso colgaban trapos sujos de algo espeso. Pero fueron los ojos los que paralizaron a Joaquín. Ardían desde dentro, como si se estuvieran quemando en silencio. Y su boca se abría más allá de lo humano, desgarrando la cara hasta las orejas, dejando escapar un hálito que olía a hongo podrido y a tierra maldita. La bruja descendía, sin esfuerzo, cabeza abajo, como si la gravedad no tuviese poder sobre ella. Joaquín no esperó, corrió. Tropezó con piedras, cortó la mano en una veta oxidada, perdió el mapa en la fuga, pero no se detuvo. Detrás de él, el sonido lo perseguía,
garras raspando las paredes, el eco de susurros sin lengua, un jadeo húmedo que se acercaba aunque no tuviera pies. No importaba cuánto corría, el túnel parecía estirarse, como si se encogiera para guiar a la criatura hacia él. La mina entera se había convertido en su respiración, y ella, esa cosa que no debería existir, no corría. Lo acechaba desde todas las direcciones, como si no viniera por su cuerpo, sino por su historia. Murrieta emergió de la mina como un muerto que escapa del vientre de la tierra. Cada paso que daba estaba empapado en un sudor frío que no le pertenecía, como si la oscuridad lo hubiese marcado desde dentro. Afuera, la noche no ofrecía consuelo. El cielo estaba cubierto por una neblina espesa y gris, y la luna se ocultaba tras un velo de hollín, como si alguien la hubiera quemado desde lo alto. Subió a su mula en silencio, temblando, con la mirada extraviada, y cabalgó sin rumbo. Horas enteras, cruzando un desierto que ya no reconocía, hasta que entre la bruma surgió una silueta imposible, una misión jesuita en ruinas, con sus muros agrietados por el tiempo y las raíces de los árboles muertos abrazando los ventanales rotos. Pero dentro, algo respiraba. La puerta de madera colgaba de una bisagra oxidada. Adentro, el aire era espeso, saturado con olor a incienso podrido y cera rancia. Las paredes mostraban marcas de lucha, arañazos, salpicaduras oscuras, signos grabados con desesperación. Y el suelo estaba manchado de sangre fresca, sangre reciente en un lugar que, según todos, llevaba décadas abandonado. Murrieta entró con el machete en mano. Cada paso retumbaba como si la iglesia entera respirara con él. Entonces lo escuchó, una voz, suave, delicada. ¿Tienes frío? La voz provenía de uno de los bancos al fondo del templo. Pensó que era una niña, pero al acercarse lo que vio lo dejó inmóvil. Un anciano, encorvado pero con la espalda tensa como si aún estuviera en oración. Llevaba una túnica desgastada, el rostro reseco como cuero viejo, y los ojos eran de vidrio, lechosos, y carecían de párpados, siempre abiertos, siempre mirando. El viejo sonrió con una boca llena de polvo. Ella viene, siempre viene, y cada vez tiene más hambre. No tuvo tiempo de preguntar, ni de correr. El anciano no gritó ni se movió, simplemente se desmoronó. Su cuerpo se quebró en silencio, como si hubiese sido tallado en ceniza, y se dispersó en el aire como humo atrapado durante siglos. La capilla se volvió aún más fría, como si la presencia de Murrieta hubiese despertado algo que dormitaba bajo los escombros, algo que no buscaba sangre, sino sueños, sueños tibios, sueños humanos. Y él acababa de traer los suyos. Joaquín, atrapado entre el espanto y el agotamiento, intentó recordar alguna oración de su infancia, pero su mente no le ofrecía versos sagrados, apenas un grito, o más bien el grito, el mismo que había escuchado años atrás, la noche en que soldados ebrios arrastraron a su hermana fuera de la casa y la dejaron en pedazos en el campo seco. Él creía que ese sonido estaba enterrado, pero ahora lo escuchaba de nuevo, nítido, presente, y venía de las paredes de la misión en ruinas. La bruja lo estaba devorando desde dentro, usando las voces de sus muertos como cuchillos que se retorcían en su memoria. Cada eco era uma ferida aberta. Murrieta subiu cambaleando até a torre mais alta do lugar, uma estrutura instável, com escadas de pedra quebrada e vigas enegrecidas pelo tempo. Trancou-se ali, empilhando tábuas, bancos e livros podres diante da porta. Mas no fundo, sabia que não servia de nada, porque ella não necessitava puertas. Los campanários começaram a sonar, sozinhos, com uma cadência irregular e cruel, como se zombassem da fé dos homens. As janelas vibravam com o vento, um vento que não vinha de fora. Joaquim caiu de joelhos, e foi então que viu.
A grande cruz de ferro presa no teto da torre começou a escorrer. Gotas negras de metal derretido caíam no chão, formando símbolos que se mexiam sozinhos. Símbolos que ele não queria entender. Y entonces ella habló. Desde todos los rincones, desde debajo de la piedra, desde dentro de su pecho. ¿Recuerdas cómo gritó? La voz era la de su hermana, pero podrida, desgarrada, arrastrada por 1000 gargantas. Joaquín se cubrió los oídos, pero era inútil, porque la bruja no estaba afuera, estaba en todo. Era una peste hecha de carne rancia, ojos que lloraban espinas y uñas que aún llevaban trozos de piel. Y ahora, lo único que le quedaba era no perder la cordura antes de que el amanecer lo encontrara. Si es que el amanecer llegaba alguna vez. Sumido en la desesperación, Joaquín escarbó entre los escombros de la torre hasta encontrar un cuaderno viejo, casi consumido por la humedad. Las páginas, escritas en náhuatl, estaban cubiertas de manchas secas, símbolos y dibujos grotescos. Al final, había un pasaje rodeado por marcas de dedos en sangre seca, un antiguo ritual indígena para expulsar entes que se alimentaban del miedo. El texto era claro. Quema tus temores escritos en huesos de los que ya no sueñan. Murrieta no dudó. Rasgó su camisa con los dientes, cortó su propio pecho con una navaja oxidada y escribió con su sangre palabras que solo él entendía. Nombres, culpas, pecados. Con manos temblorosas, recogió fragmentos de huesos esparcidos por la torre, algunos todavía húmedos por dentro, y los colocó sobre las maderas podridas del altar. El aire se volvió espeso. La bruja descendía lentamente desde el techo abierto, invertida como una araña enferma. Su cuerpo era un amasijo de carne violácea, con grietas por donde brotaban ojos cerrados y zarpas largas como espinas de cactus. Su boca desfigurada goteaba un líquido negro que evaporaba al tocar el suelo. Cuando sus garras rozaban el humo de la lámpara, Joaquín encendió la llama. El altar ardió de golpe soltando un chillido de fuego y hueso que se retorcía. La criatura lanzó un alarido imposible, no humano ni animal, un coro de 1000 gargantas sofocadas. Su cuerpo se agitó como si ardiera desde dentro. Los ojos que cubrían su torso se abrieron todos al mismo tiempo. Y lloraron, pero no murió. Retrocedió lentamente hacia las sombras, arrastrando su masa deformada, dejando un rastro de huesos calcinados, uñas quebradas y ceniza flotando en el aire, como si el mundo estuviera exhalando su última plegaria. Joaquín huyó antes del amanecer, con la ropa desgarrada, la espalda marcada por heridas que ardían como hierro candente y los ojos abiertos de par en par, sin parpadear, como si hubieran olvidado cómo cerrarse. Llegó a El Pinar del Norte tambaleándose, cubierto de polvo, barro seco y ceniza. Nadie le preguntó nada al principio. Los rostros se fecharon, como si ya supieran que no debían saber. Aunque él no dijo una sola palabra, los ancianos entendieron. Algo se había quebrado dentro de él, algo que no tenía arreglo. Su caballo, que lo había acompañado durante años de fuga y pólvora, jamás volvió a obedecer cuando se aproximaba de Peña Escondida. Arqueaba el lomo, bufaba y se negaba a seguir, como si oliera una muerte que aún no había terminado de suceder. Joaquín no insistía. Sabía que los animales sentían lo que los hombres fingían no sentir, pero lo peor vino después. En los días que siguieron a su regreso, los crucifijos comenzaron a resquebrajarse en las casas donde él pasaba. Los perros aullaban de madrugada mirando esquinas vacías. Las velas de los altares parpadeaban solas, incluso sin viento. Una niña pequeña dejó de hablar tras cruzar su mirada en la plaza. La llamaron mal sueño, casualidad, exageración, pero en el fondo sabían que no era él el que había vuelto. Murrieta caminaba como un cadáver que aún no comprendía que había muerto. No tenía fiebre,
pero sudaba como si su cuerpo combatiera a algo invisible. Desde aquella noche ya no tenía sombra, o al menos no una que se moviera como las demás. Algunos juraban verla agitarse al revés o mirar hacia otro lado. La bruja no lo mató, pero le arrancó algo, una parte de su alma, de su sangre, de su nombre, y esa parte ahora susurraba dentro de él como un segundo corazón hecho de podredumbre. Joaquín Murrieta había sobrevivido, pero lo que caminaba con su rostro ya no era solo humano. Dicen que, cuando el cielo está tan oscuro que ni las estrellas se atreven a mirar, una silueta solitaria cabalga entre los desfiladeros de El Pinar del Norte. Es un hombre cubierto de polvo antiguo, con la mirada hueca como una tumba sin nombre, y un crucifijo ennegrecido colgando del pecho, retorcido, como si hubiese presenciado algo que la fe jamás podrá perdonar. Algunos lo llaman loco, otros condenado. Pero los más viejos no se atreven a pronunciar su nombre, como si decirlo fuera abrir una herida que la tierra lleva décadas intentando cerrar, porque no está buscando oro, no busca justicia, no busca redención. Él cabalga por una única razón: encontrar a la bruja. No se sabe si quiere matarla o si solo desea volver a verla, porque después de lo que vivió en aquella misión maldita, Joaquín Murrieta comprendió algo que ningún sermón de iglesia, ni ningún salmo aprendido en la infancia podría negar. El infierno no está debajo de nosotros. El infierno camina entre los vivos. Huele a madera quemada, a sangre seca en las piedras, y a veces tiene forma de mujer, con la piel cosida por espinas y la voz de tu ser querido muerto hace años. La criatura sigue ahí. Nunca fue destruida, nunca fue encerrada, solo se arrastró de regreso a las grietas del desierto como un cáncer que duerme, esperando que la tierra vuelva a sangrar. Tal vez regrese con la próxima tormenta, o tal vez nunca se fue. Tal vez ahora mismo te observa desde detrás de la última colina, donde el viento no canta y los coyotes no se atreven a aullar. Joaquín Murrieta no ha hablado de aquello desde entonces, no por miedo, sino porque algunas verdades no deben nombrarse. Hay recuerdos que muerden, que gotean lentos dentro del cráneo. Él lleva el silencio como una cruz, y cada vez que cierra los ojos, escucha otra vez los campanarios retorciéndose, la voz infantil de un anciano sin párpados, y el crujir de unos pasos que no son suyos. Lo que acabas de escuchar no fue una historia, fue una confesión maldita, un fragmento de diario escrito con desesperación y guardado bajo tierra como si pudiera ser olvidado. Pero la tierra a veces escupe lo que el hombre quiso enterrar, y mientras tú escuchabas esto, en algún lugar del norte, un pozo volvió a resumar un líquido oscuro. Unos ojos parpadearon en la mina sellada y el viento trajo una voz que ya nadie recuerda, pero que alguna vez fue tuya. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final, pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato. Si es que aún estás aquí.